¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo para este día, viernes 22 de diciembre de este 2017, día de panel. Como usted sabe, este programa estamos en directo por la radio, pero va a estar a partir de mañana en la tardecita, mediodía, en el streaming de televisión. No hemos reído mucho antes de partir el programa porque aquí hay algunos que les ha ido muy bien, pero todos estamos con muy buen ánimo. ¿Será por la Navidad o porque nos caemos bien, además, yo creo? Yo creo que básicamente bien, gracias por habernos invitado. Francisco Undurraga, presidente de Bópoli, diputado, señor diputado, bienvenido. Todavía no somos ratificados. En marzo, no, y tampoco hemos sido ratificados por... En brazos de la épica, como dices ahí tú, estamos. porque te tocó el distrito 11, donde era... 1 contra 6 en la misma lista, éramos 37 candidatos, es Peñalolén, La Reina, Vitacura, Las Condes y Iván Nechea. Era él, para decirlo, él Bópoli en el lote UDI-RN, pero les ganaste, el negrito de Harvard, les ganaste, y lo que es muy importante es Bópoli, además siendo tú el presidente del partido. Paula Poblete, secretaria general de Revolución Democrática, bienvenida, Paula, un gusto tenerte de nuevo por acá. Muchas gracias. También muy contenta, me imagino, con los resultados, Sí. Particularmente de tu partido. Exactamente, 8 diputados, un senador, y el Frente Amplio también le fue muy bien, así que estamos muy contentos. Y don Roberto Santa Cruz, querido amigo, bienvenido. Muchas no gracias. tan contento como todos los dos contertulios, pero bueno, en fin, Está bien. para analizar la política. Oye, yo tengo la impresión de que no poder entender bien qué pasó con estas elecciones. En el proceso completo, desde primera vuelta, segunda vuelta, cómo van los votos de un lado para otro, ¿qué les sugiere a usted, así muy sueltamente, lo que Chile es hoy día en términos políticos? Paula Poblete. Yo primero diría que no compro la idea de esta derechización del país. Yo creo que hubo una campaña del terror muy, muy fuerte. Sí hubo una buena lectura por parte de Piñera, como tú decías, esto de entrar a las casas, pero, y felicito en el fondo también el mérito que propiamente tuvieron, ¿no? Sin ninguna duda, pero creo que hay una despolitización muy grande que hace que finalmente ofertas de carácter muy populista también la gente enganche, y finalmente además Piñera entre la primera y segunda vuelta toma banderas que básicamente no son de derecha, como la gratuidad o esta cosa como de hacer algún tipo de ajuste en el sistema de pensiones, etcétera, que finalmente son banderas que son más de nuestro lado, que él se ve obligado finalmente a tomar. O sea, la gratuidad en educación se vio forzado a incorporarla. Entonces, como que derechización yo lo descartaría de plano. Francisco, ¿qué piensas tú? Mira, yo creo que aquí Francisco Undurraga. pasaron muchas cosas. La primera cosa que pasó es que entre la primera y la segunda vuelta no cambió el electorado porque probablemente votaron la misma o más o menos las mismas personas, y se incorporaron más. Pero lo que sí pasó es que a nosotros en primera vuelta nos dieron una advertencia. Era obvio y natural que Sebastián Piñera era el candidato, era como que la carrera la tenía corrida, pero la verdad es que no bastaba con tener la corrida. Y eso yo creo que fue muy bueno para nosotros, porque en la primera vuelta se hizo una campaña correcta de libro, ticket, hay focus group, hay candidato, hubo primaria. Se hizo todo como debía ser, pero se nos olvidó una cosa súper importante que con la historia de Chile Vamos se empezó a realizar, que había diversidad en el sector y esa diversidad había que mostrarla, y que no era malo mostrarla. Había un Felipe Kast, había un José Antonio Kast, había un Cote Osandón, también con diversos intereses e intenciones, pero todos confluyendo hacia una acción común. Y desde ese punto de vista el despliegue, aunque yo formalmente en muchas cosas, y no formalmente sino realmente, no comulgo con muchas cosas de José Antonio Kast, creo que él abrió una cancha hacia un sector que era importante para la centro-derecha y nosotros abrimos una cancha hacia un sector que también es importante hacia la centro-derecha. Esto se vio en la parlamentaria. Yo no creo que sea el triunfo ni de la izquierda ni de la derechización, sino que yo creo que finalmente nosotros fuimos a apuntar a la clase media. Y al apuntar a la clase media, nosotros
garantizamos, y ahí no concuerdo contigo en la campaña del terror, porque creo que nosotros en general hubo una campaña antipiñera más que una campaña del terror, y yo creo que por eso falla tanto el Frente Amplio, porque no basta ser solamente oposición, sino que hay que ir adelante, y la nueva mayoría, y proponer. El Frente Amplio propone cosas que a lo mejor yo no estoy de acuerdo, pero son legítimas desde su sector. Me pasa que Chile finalmente, y con esto concluyo, Chile finalmente se está aceptando la diferencia. Y yo creo que eso es lo más potente que tiene esta elección. Que somos todos importantes. Esta reforma electoral que hubo en el Parlamento, no vamos a tener 3/3, vamos a tener a lo mejor 4/4 o 5/5, vaya a saber uno lo que vaya a pasar, pero hoy día vamos a construir el país y tenemos la obligación de construirlo entre todos. Roberto Santa Cruz, Yo creo que desde el mundo de la nueva mayoría, que es al cual tú adhieres, ¿cómo se ve, cómo recibieron el panorama, tú que estás más metido adentro? yo creo que las razones son multifactoriales, no hay solo una razón. Yo creo que todo lo que se ha dicho antes tiene algo de verdad, pero yo le incorporaría otro elemento, o sea, le incorporaría un elemento importante que es la conciencia de clase. Yo, al ver la votación del Distrito 11, donde el colega presidente de Bópoli salió diputado, veo que hay una diferencia de 200.000 votos solamente en ese distrito, entre lo que sacó Piñera y sacó Guiller en la segunda vuelta. Y dado que Piñera gana por 610.000 votos de diferencia aproximadamente, un poquito más, es casi un tercio de la clase alta la que más votó. Yo creo que ahí el problema es la educación cívica, la educación de derechos, porque es muy raro que un candidato que representa un tema de derechos sociales, con reformas que pueden ser cuestionadas en la forma, pero que en el fondo yo creo que la gran mayoría de los chilenos está de acuerdo con los cambios que se proponían y que se iniciaron en el gobierno de Bachelet, después tenga este golpe en la democracia misma en el día de la segunda vuelta. Yo creo que hay gente que en este país tiene más claro que el voto sirve para algo y otra que le cuesta entenderlo. Y ahí hay una deficiencia nuestra, deficiencia en la educación cívica, deficiencia en cómo hemos mostrado que es importante votar y por qué votar, que no da lo mismo quien gobierne, que fue parte del eslogan de la campaña de Guiller. Yo creo que no penetró lo suficiente. Se puede decir que era un voto anti-Piñera, yo creo que sí existía un voto anti-Piñera, pero también existió la campaña del terror. O sea, el Chilezuela se vendió completamente y yo conozco gente muy culta que creyó que de verdad venía la CAOCE. Y eso movilizó en sectores bastante acomodados la situación. Ahora, hay que tener algo de autocrítica también. Yo creo que a mi sector le faltó unidad, principalmente. Esta historia del camino propio, por un lado, la ausencia de primaria son cosas que también nos golpean. Entonces yo creo que hay más factores que analizar y dejo eso por mientras. Roberto, a mí me parece súper bien el diagnóstico que tú estás haciendo, pero a mí me llama una cosa la atención, porque la nueva mayoría antes tuvo la concertación. Por lo menos yo que tengo 52 años, mi educación se hizo en la práctica desde el año 73 para adelante. El primero, segundo y tercero básico lo hice en la Unidad Popular, digamos, y el resto. Educación cívica nosotros tuvimos todo el tiempo durante la dictadura. Y educación cívica, mis hijos, en colegios pagados particulares y de conciencia social de órdenes religiosas como los jesuitas, no existían. No existían en la matriz. Nosotros, como país, y el gobierno en sus diversas administraciones, no ha vendido a la democracia como un valor. No, de acuerdo. Entonces, esta sorpresa es como que si viniéramos llegando de Marte. Aquí se recuperó la democracia, costó mucho recuperar la democracia, yo soy orgulloso de que así haya sido, pero nosotros no hemos vendido, entre comillas, el producto mayor, que es la democracia. Es grave. Paula Poblete. Es súper grave, o sea, cuando tienes en Vitacura votando el 70% de la gente y el 30% de la gente votando en La Pintana, hay mucho que decir. O sea, cuando han querido instalar la idea de que esto tiene que ver con que el país está muy, muy bien y que en el fondo la gente sabe que no cambia la vida con uno u otro voto, yo dificulto que eso sea la razón. O sea, claramente hay un desmantelamiento por parte de las administraciones previas, como tú bien dices. O sea, esto no lo sacó Pinochet. De la formación cívica hay una desafección y por lo mismo también las variables en las que se juega esta elección no tienen tanto que ver con clivajes izquierda-derecha. O sea, No, sí. cuando se instala los temas de seguridad ciudadana, etcétera, no tienen cuando se ponen tanta relevancia ahí, no tienen que ver con eso,
con los principios que inspiran a ambas, ideologías. O sea, nosotros quisimos, y de hecho nosotros dijimos una y mil veces que con el antipiñerismo no servía. Y eso era nuestro mensaje muy claro a Guillé, porque lo que nosotros descubrimos en nuestro proceso liderado por Beatriz Sánchez era que efectivamente la gente quería adherir a ideas, quería adherir a programas, como tú bien dices, no necesariamente con las que tú estás de acuerdo, pero nosotros teníamos una oferta programática muy clara y muy distintiva del otro proyecto. Y sabíamos que había mucha gente que no se iba a levantar a votar simplemente por un no a Piñera. Porque cuando tú estás ahí en la calle y estás volanteando, y no sé si tú, pero tú sí seguro estuviste porque estuviste en campaña, la animadversión con la política, con los políticos, es muy grande, es muy, muy, muy grande. Entonces, de verdad, convencer a alguien de que ese día se levante a votar es muy difícil. Fíjate que, perdón, deja proponerles 3 o 4 tips así para la misma conversación. Excelente. Hay cosas que a mí me llaman mucho la atención a propósito, por ejemplo, de cómo el propio mundo político no defiende el valor de la política. Es una locura. Tenemos una nueva prueba, lo del atrasar el inicio. Ya, a mí me parece un detalle absurdo, pero fíjate, va construyendo, pero además se pelean entre ellos. Entonces, además, hay algunos que aprovechan de pegarle a otros del mismo mundo político diciendo que no lo hacen. Pero junto con eso, fíjate, eso provocó un movimiento movieron opiniones donde le adjudican al mundo político cosas que no son definitivamente ciertas. Sueldos de 12 millones de pesos, No. que los sueldos son altos, pero no son 12 millones de pesos. Qué sé yo, un montón de cuestiones que no las responden, que las dejan ahí y que se van quedando como elementos que son extremadamente perniciosos finalmente en la valoración de la política. A mí me llama la atención eso. Y lo otro que les quería plantear es que, ¿no será que ya llegamos a un punto de diálogo distinto donde hay esa vieja frase media cliché de que lo que tiene que morir todavía no termina de morirse, pero están haciendo algo completamente distinto y que tiene que ver un poco con la influencia de los partidos tradicionales, la emergencia de partidos nuevos como Revolución Democrática, como Evópoli, como que en lo que ha sido la concertación de la nueva mayoría más bien no se ve el nacimiento de algo y eso los golpea duramente? No hay algo de eso más bien en lo que se está expresando ahora, y que eso a que los votantes sean unos votantes que van y vienen con movimientos que cuesta mucho explicar con los parámetros antiguos, digamos. Si nosotros hubiésemos estado con Francisco Undurraga. este programa hace ¿cuándo fue la elección? Ya no me acuerdo, el domingo pasado. Correcto, el viernes pasado hubiésemos estado aquí, ustedes me habrían dicho a mí que para que gane Piñera tenía que movilizarse menos gente. Esa era la tesis que Esa era la tesis. Exactamente, o sea, por eso estoy diciendo. Lo que pasó con Piñera y con Chile Vamos, yo creo que tiene que ver con una mirada de futuro que yo sé que a ti no te gusta, pero no podemos desconocer, al país sí le gustó, porque se movilizó más gente. El escenario de estabilidad democrática que se firmó el domingo en la tarde es muy potente para los próximos 4 años. Ustedes no pueden, entendiendo que hubo mucha gente que no votó, no pueden desconocer que hubo más de 7.100.000 personas que fueron a votar. Fue la elección donde se eligió a un presidente que el número de votos después de Frei Ruiz-Tagle y Elwin es en la historia del país que más votos tiene y con una diferencia contundente. Sí, pero la gente gritaba, Chile se salvó, Chile se salvó. Eso Y, era lo que gritaban. sí, por el otro lado gritaban fachos pobres, ¿me entendió? No sé, o sea, el tema de la descalificación no es solamente de un lado, ojo. No, o yo sea, creo que eso sea una descalificación. Y si ustedes hubiesen ganado, también habrían gritado, Chile se salvó. O Chile triunfó, o la pandemia, y está bien, no está mal. Al punto, yo vi gritos de Chile se salvó en algunas partes, pero no son los casi 4 millones que votaron por Piñera lo que piensa. ¿Por qué? La pregunta que uno sabe, ¿por qué gente que votó por Beatriz Sánchez vota en segunda vuelta por Piñera? Que seguramente no votó por el Frente Amplio para parlamentario. Porque eso pasó con Meo también, que gente que votó por Meo votó después por Piñera. ¿Qué hay en la cabeza de la gente que prende lo primero que hay que decir es que Paula... la mayoría de la gente que votó por Beatriz Sánchez, los números hablan de que la mayoría votó por Alejandro Guillé. Pero hay un porcentaje que no es despreciable que sí votó por Lo que pasa Piñera. es que ese es el ciudadano completamente despolitizado que
se va a la oferta novedosa, que compra con las campañas del terror, qué sé yo. O sea, hay mucha volatilidad, es muy Votó líquido. primero por Beatriz Sánchez y después vota por Piñera. Algo hay que no logramos comprender, No, creo yo. Seguro, pero insisto, es minoritario. Sí. O sea, No, pero está bien, pero Sebastián Piñera en las dos elecciones fue mayoría, el primero fue mayoría relativa y después fue mayoría absoluta. O sea, hay una vertiente en este país que de todas formas, sin sumar, porque hubo oferta y es bueno que haya habido y exista la oferta. O sea, hubo la oferta de ustedes, hubo la oferta de la nueva mayoría y hubo esta otra oferta. Y también la democracia cristiana. Entonces, y MEO, en menor medida hoy día. Pero existió. Entonces existió la diversidad y la gente ya tomó posición en la primera vuelta. No es, nosotros tenemos el 36% de los votos, más los de ustedes, da 56, más los de 60, el 60% votó contra Michelle Bachelet. Tampoco es así. Tampoco es así. O sea, no podemos hacer las cuentas tan fáciles. Yo creo que aquí hay un fenómeno muy interesante que no tiene que ver con mercados económicos, tiene que ver con conductas políticas de la gente y nosotros tendremos que dedicarnos a observar. A los que estuvimos en la calle, efectivamente nos llamó mucho la atención que efectivamente había un recelo sobre los candidatos, cualquiera este sea, cualquiera. Del Frente Amplio, de la UDI, de donde viniera el candidato, sí, claro, con desconfianza. Y yo creo que además la buena noticia es que la tarjeta roja que le sacó Chile en la parlamentaria, que yo creo que en ese sentido para las conductas es más importante que la presidencial, donde solo 50 de los 155 parlamentarios se renovaron, el resto se fue todo para la casa y entran más de 90 personas al Parlamento que teóricamente no tienen experiencia, pero teóricamente, y así espero, tenemos el ombligo conectado, digamos, con la ciudadanía, al menos por este minuto. Después ojalá no se nos olvide, y si se nos olvida, nos van a sacar tarjeta roja y no nos vamos a poder renovarnos. La gente está empoderada. Parto al revés, señalando que, claro, entra mucha gente nueva al Congreso, pero es gente que sabe de política. No creo que ninguno sea alguien que apareció y se vio como diputado de un día para otro. Entonces, evidente. Yo creo que renuevan, por supuesto, son caras, tienen un tema de transparencia que no tienen aquellos que se fueron. El voto que se castigó en el Parlamento fue principalmente, en el caso de la democracia cristiana, los más conservadores, en el caso de los otros sectores quienes tenían peor imagen por temas de corrupción, creo yo. O sea, yo creo que en eso la gente sí castigó, concuerdo contigo. Pero quienes llegan son gente con experiencia, son gente que está metida en el mundo político. Tal vez etariamente algunos más que otros, pero yo creo que tú tienes toda la experiencia en la política suficiente para ejercer el cargo. Estoy de acuerdo, si estoy diciendo cuando hablo de nueva, hablo de renovación, no hablo de conducta. Evidentemente que algo tenemos que saber. Si esta cuestión aquí claro, nadie llega a jugar ni a experimentar. Porque además la gente no es tonta. Porque la gente escogió a las personas que la representaban. Y lo escogió en Evópolis, lo escogió en Revolución Democrática, lo escogió y fue y hizo sintonía, hizo un match entre la propuesta y el votante. Y eso ahora, es bueno. Yo diría algo también, un elemento que no hemos saltado acá, que no lo puse en el primer, porque pensé que iba a salir, que lo que, parafraseando a Bauman, yo diría que cuando a una persona le enseñaste tantos años ser consumidor, 25, 30 años, volverlo a ser ciudadano es algo que cuesta. Y en ese rescate yo creo que es la misión que nosotros que estamos en el progresismo, en términos genéricos, donde del centro hasta la izquierda, tenemos que construir. Porque al final, como yo repito en el argumento anterior, que la conciencia de clase también es lo que nos pesó, yo creo que ese voto que un día pasa de Beatriz Sánchez a Piñera es un voto que no está politizado, es un voto minoritario, yo concuerdo absolutamente con lo que dice Paula. Pero ese voto tiene que ver con que, ¿qué me sirve a mí? Si yo me lo pongo como alguien que no hay un concepto detrás de la educación gratuita, que no solamente es que sea gratis, sino que sea de calidad, que se fortalezca la educación pública, que de mayores parámetros de igualdad, de acceso. Piñera pero cuando él dice, cuando él dice, estoy con la gratuidad para recuperar un poco su electorado, sí, 90% de educación técnica. Que afecta mucho a esa población. Él lo que dice, le dice a este votante, que Beatriz Sánchez también le está diciendo gratuidad, pero gratuidad, pero encima con el otro, capaz que esto no haya trabajo. Claro. Entonces en esos dos análisis, no, con Guillermo no hay trabajo, que esto va a ser como Venezuela. Y más encima, este otro me está asegurando la gratuidad que los otros dos me decían antes, este me da más seguridad. Yo creo que así yo explico el voto de este consumidor no ciudadano que fue a votar, que es minoritario, pero existe. Luego uno puede irse más de tesis con las cosas, pero... Paula Poblete.
Sí, no, yo quería, tú partiste como el análisis diciendo que había mucha como descreimiento en la política, etcétera. Evópoli y Revolución Democrática somos justamente dos conglomerados, dos partidos políticos que reivindicamos la importancia de la política. O sea, somos nuevos, nosotros vamos a cumplir 6 años ahora en enero, y precisamente llegamos porque sabemos lo importante que es y porque yo esto lo he conversado 1000 veces con la gente en la calle. Nosotros también sabemos de la corrupción, también sabemos que son ladrones, también sabemos que hacen trampas, también sabemos que mienten, que prometen cosas que no cumplen. O sea, tenemos un diagnóstico parecido con el ciudadano que camina por la calle. ¿Te fijas? El tema está en que ellos toman la decisión, o la mayoría, la mitad de nuestro país, toma la decisión de no participar. Nosotros, al contrario, decidimos armar un partido, decidimos tratar de incidir desde dentro y cambiar las prácticas desde ahí. Yo creo que eso también fue leído. Giorgio tuvo la votación más alta de todo Chile, más de 100.000 personas votaron por él. Yo creo que hay un respaldo a esa manera de hacer política de cara a la ciudadanía. Giorgio siempre estuvo, uno podría decir, tuvo los 4 años en campaña, porque él estuvo siempre en sus semanas distritales en contacto con los vecinos, con la gente ahí, y eso es lo que nosotros queremos replicar en esta nueva administración, porque estamos convencidos de que efectivamente el deterioro cívico es muy, muy, muy grande, y además la peor, en el fondo, acceso al desarrollo que en el fondo ha tenido nuestra población es vía consumo y vía deuda. Entonces, además, es súper precario ese acceso al desarrollo y esa constitución como consumidor. Entonces, pero eso es lo que la gente, guardando todas las proporciones, pero eso también lo priorizó la gente. Si la gente le gusta el consumo. Si hay que una cosa que a ti no te guste, da lo mismo, pero a la gente le gusta el consumo. Si la gente hoy día, cuando uno va a la playa y va a Cartagena, que era tradicionalmente un balneario pobre, y te vas por la carretera del Sol, está lleno de autos. Está lleno de autos con gente, con familias completas que van a disfrutar legítimamente, endeudadas, todo lo que tú quieras, y a lo mejor, como tú dices, efectivamente, yo quiero endeudarme, pero quiero tener trabajo para poder endeudarme. ¿Me entiendes? Porque es la forma de crecer. El ahorro, que es lo que tenían nuestros abuelos, que todos lo ahorraban primero y después compraban, digamos. Abuelos de un grupo muy chiquitito. Sí, correcto. Pero acepto sí. que eran nuestros Nuestros abuelos, estoy diciendo, Sí, no yo pues, sí, pero no la pues, mayoría del país no. y sigue siendo Y la sigue misma siendo muy proporción, chiquitito. digamos. pero está bien, es una forma de entrar de acceder, digamos, a los bienes de consumo o servicios. Está bien. Puede ser discutible, es discutible. Hay que mejorarle las condiciones de vida a las personas, hay que mejorar. Yo creo que Alejandro Guillé cometió un grave error, que tiene que ver con varias cosas, pero fundamentalmente con ningunear la política. El hecho de que un candidato a la presidencia de la República se permita decir que no es político, que no cree en la política, y resulta que la función del cargo es política, es terrible. Vamos a hacer una pausa en Política en Vivo, que está muy entretenido, y seguimos conversando en un momento. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Estuvo muy entretenido el... en realidad, yo les quiero proponer un punto, dos en realidad, a ver si lo podemos desmenuzar un poco. Uno, se estableció una suerte de dicotomía, y ahí yo creo que hay una falla, para mí, y es mi opinión, de la candidatura de Guillé fundamentalmente, que aceptó la imposición de una dicotomía que a mí me parece que no es tal, pero que se nota, que es derechos sociales garantizados versus estabilidad económica. Crecimiento. Crecimiento, estabilidad. O sea, que si hay derechos garantizados, la estabilidad se empieza a perder. Y a mí me da la sensación de que ese es un triunfo en términos estratégicos de la candidatura de Piñera, que logra, o de la derecha, que logra establecer ese punto. Ahora, ¿cómo eso, luego de la oferta de más gratuidad, y luego de la necesidad, porque me corrigen si me equivoco, yo tengo la impresión de que establecer derechos sociales garantizados mínimos es el mejor pasaporte de una economía que crece más homogéneamente y que incorpora al resto de la gente. ¿Cómo vamos a ir resolviendo ese tema y cómo puede ser el diálogo entre actores de Chile Vamos? Claro, está Evópoli, a lo mejor va a ser el gran dialogante con algún sector y otro, el Frente Amplio y lo que vaya quedando o lo que termine siendo lo que es hoy la nueva mayoría. Yo quiero decir lo siguiente, lo Francisco primero Iturralde. que quiero decir que los derechos sociales aquí no se van a alterar. O sea, lo que se construyó en la historia del país y profundizó durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet
De hecho, se votó en términos de gratuidad y concurrimos con todos nuestros diputados y senadores a votar la gratuidad al 60%. No va a volver al 40%. No, pero, Pancho, yo me refiero ¿Ah? no al tema de que van a tirar todo para atrás, sino que el discurso de profundizar derechos pone en riesgo la estabilidad de la economía. Yo creo que ese es un punto que se instaló muy fuertemente. Yo creo que lo que pone en riesgo la estabilidad de la economía son reformas económicas mal hechas, no reformas sociales. Lo que pasa es que aquí se hizo una majamama de reformas, digamos, en las cuales no contribuye a profundizar los derechos sociales y desde luego no contribuyen a profundizar el desarrollo económico. O sea, la reforma tributaria en este país es una vergüenza, porque ¿cuál es el objeto de una reforma tributaria? Recaudar más. No es otro, no es que los ricos paguen más, sino que no es castigo, no es castigar, no es castigar. Es como No, se diseñan los sistemas no, tributarios. pero el diseño de un sistema tributario tiene que tener por objeto financiar todas las políticas públicas y sociales que tiene el país y para eso hay que recaudar más. No solamente Tiene cobrarle más a principios. quienes tienen más. Sí, pero tiene principios que lo rigen. Y Paula Moller. universalmente los sistemas tributarios tienen principios de equidad vertical, que es que los más ricos paguen más, y equidad horizontal, que es que los que ganan un monto paguen todo lo mismo, ¿sí? Y esos son principios que cruzan todos los sistemas tributarios. Pero evidentemente quien gana más proporcionalmente va a pagar más. Sí, claro, pero O sea, nuestro sistema tributario es muy injusto. Nuestro sistema tributario, al revés de como está en los países desarrollados, por ejemplo, que son países originalmente, antes de impuestos, desiguales, con un Gini parecido al nuestro, después de impuestos quedan en Gini razonables como de 0,3, ¿sí? Y eso ocurre en Europa y eso está dado por los sistemas tributarios. Acá en Chile, antes y después de impuestos es el mismo Gini. El mismo Gini. Lo que Entonces, nosotros tenemos que hacer, porque, bueno, claramente eso ha sucedido, pero eso ha sucedido ha sucedido por 2 siglos. Es No, nuestra a ver, constitución nosotros, como perdón, país no. de desigual. Este país económicamente y socialmente y en justicia social no es el mismo país ni siquiera de No. 1810, ni siquiera de Pero en desigualdad no hemos mejorado nada. 1989. Este es un país que la gente sabe, aunque ustedes lo declaren de otra forma, sabe que las condiciones de vida le han cambiado. Sí, El acceso a la educación que ha tenido este Nosotros país somos los es que más enorme. sabemos lo rico que es este país. El acceso al Este país capital es un también. país Tienen que hablar de rico. algo. Pablo y después Roberto. Nosotros somos los que más sabemos lo rico que es este país. Este es un país rico, pero es No, un país es pobre. injusto. ¿Cómo va a ser pobre? El Este Banco es un Mundial nos país tiene, pobre. nos tiene catalogado como un país de alto ingreso. Tenemos un promedio de PIB per cápita de más de $20.000. Este es un país rico. Lo que pasa es que el 1% de nuestro país se lleva el 30% de la riqueza. Ese es el problema de Chile. Y nuestro programa lo que apuntaba era a repartir un poquitito mejor la torta. Y yo también suscribo la crítica que tú haces como autocrítica. Nosotros hemos dejado que las banderas del crecimiento se las lleve la derecha. Cuando nosotros en el programa de Beatriz Sánchez teníamos un montón de propuestas para impulsar el crecimiento económico de nuestro país. Y claramente ahí hay que hacer una autocrítica profunda porque nos robaron esa bandera. O la han tenido siempre y nosotros no hemos logrado nunca tenerla como propia. Nosotros no solo queremos, o sea, nadie en el Frente Amplio quisiera que este país no crezca. Sabemos que es necesario que crezca porque es la única manera de poder, en el fondo, tener derechos para todos, financiados. Nadie quiere irse a números rojos. El tema está en que no hemos logrado convencer de que nosotros también tenemos esa... Roberto Yo Santa Cruz. quisiera incorporar algunos datos porque aquí se sataniza la reforma tributaria y yo no puedo estar más de acuerdo que la reforma tributaria lo que hizo fue poner mayores niveles de equidad, igualdad y justicia social. Cuando el 0,1% de la población, que es lo que dice el Banco Mundial, no lo dice una institución no conocida ni no prestigiosa, lo pagó el 83% más rico del país, me parece muy bien porque eso permitió... El 0,1 pagó el 83%. Eso, sí, gracias por la corrección. El 83% de la reforma, y ojo que no eran las personas que ganan más o ganan menos, porque la reforma apuntó a la empresa, a personas jurídicas que tienen alto ingreso, ni siquiera la pyme fue tocada, fueron las grandes empresas. O sea, también desatanicemos algunas cosas que en el fondo han llevado a cumplir con un programa que se hizo durante el gobierno de Chile, un programa más con una baja al cobre importante, porque no hay que olvidar que estamos en una sociedad global y nosotros seguimos siendo un país exportador de materias primas. Nuestro valor agregado a la materia prima es menos que cero. O sea, y además lo que el país vive por la venta del cobre en baja de 4 años, que ahora recién está empezando a repuntar porque todo el mundo depende de la economía china, y eso también se olvida de decirlo en el discurso. Entonces, cuando Piñera dice que el crecimiento lo trae él, no es tan cierto en un país que exporta cobre. Así de duro es, no es más que eso. Hay posibilidades, querida y querido... Espera, Perdón, un Roberto, segundito, termina. para cerrar, porque quiero engancharlo con otra idea, con esta idea del consumidor.
también hay un doble discurso en la derecha en este país. Porque por un lado nos dicen que ellos les encanta el consumo. Sí, a todos nos gusta el consumo, porque pasó a ser un elemento adorable el tener cosas. Sin embargo, no están protegidos los consumidores tampoco. O sea, en toda la tramitación del fortalecimiento del SECNAC la derecha votó en contra siempre. Y hoy día el Tribunal de Constitución, con pequeñas facultades sancionatorias que se le dio al SECNAC, las quiere volar los 6 miembros que tienen que ver con el mundo político de la derecha. Entonces, también hay una cuestión de decirle a la gente, no, consúmase feliz, endeúdese, pero no tenga garantía de que su endeudamiento va a ser justo. Por favor, entonces, caricaturicemos, sí, por favor. así es, pues sí. No, A porque ver, lo la del SECNAC, de posverdad, hecho. dejemos en la Trump. O sea, Pero- perdón, pero ¿por pero qué se oponen están a la dejemos fortalecimiento la del SECNAC? Eso es claro y Ah. concreto. Se opusieron siempre a darle facultades sancionatorias al SECNAC. ¿Y ahora? Siempre se opusieron. Ahora la Nosotros- tercera cámara va ahí La tercera cámara es parte histórica de este país, como la llaman ustedes. Digamos. Y si la Bueno, estoy de acuerdo, pero discutamos cómo se conforma, pero siempre se va a conformar por personas y esas personas naturalmente tienen una posición ideológica y política. Nadie es 100% puro químicamente, digamos. O sea, no, los periodistas tienen posición y está bien pero que así todos sea tenemos. y todos la tenemos. No existe la objetividad, eso lo sabemos. Obvio. Pero un punto que les quería plantear, y ahí están los puntos planteados, digamos, yo de repente en este tipo de conversaciones, claro, hay dos visiones que son distintas y ya están planteadas. Yo quisiera avanzar a otro punto. Hablábamos del cobre, hablábamos del tipo de desarrollo del país. Hay posibilidades, porque no hemos hecho nada con el cobre. Con el gran ciclo del cobre no hicimos nada. Oye, ahora empieza el ciclo del litio. Me iba a referir, ¿qué posibilidades hay de que este nuevo Parlamento, distinto, encare ese tipo de situaciones con una mirada diferente, de no simplemente seguir entregando que alguien, como concesiones para que alguien traiga y mande el litio afuera y las pilas se hagan afuera y las baterías se hagan afuera y todo después se haga las afuera, compramos. Y después las compramos bastante más encima caras. ya no hay Evidente. contrato. No, ahora con- querían hasta el con- año 2030 seguir siendo Soquimiche el único. Soquimiche. Terrible. Que nombrar Soquimiche uno tiene que ponerse la mano en los bolsillos al tiro por si acá. Sigue siendo el único que ha sacado litio concedido por el Estado. Yo creo que nosotros, Francisco Urraga. la oportunidad nuestra es el futuro. El pasado construye el futuro. Y nosotros tenemos que, espero que en esta tenemos una oportunidad histórica que no cometer por tercera vez los errores que cometimos en el pasado. Salitre primero, cobre ahora y viene el litio. Este país parece ser maravillosamente generoso con la tontera de nuestros dirigentes históricos y actuales, y entre los cuales me incluyo porque soy parte de la política, porque francamente nos dio el salitre, después nos dio el cobre y ahora nos entrega el litio. El cobre lo anduvimos agarrando por ahí. Bueno, pero está bien. Y ahora viene el litio. Yo supongo que alguien o algunos o muchos, y espero que todos los que estamos en esta mesa, levantemos las banderas de la tecnologización del país para que seamos capaces de. Es una vergüenza que este país, los técnicos mineros, en serio tengan que ir a Canadá a estudiar minería, cuando lo que deberíamos aquí es tener a las mejores universidades mineras del planeta. ¿Te agrego un dato? ¿Mm? Cuando se instaló los paneles solares en Atacama, que Sí. es la región con más posibilidades de todo, la instalación de esos paneles la hicieron solo técnicos traídos de Rumania. No hay un técnico chileno Fantástico. que estuviera ahí y ganaban $2.000 o $3.000 semanales, los que los trajeron y todo. Y no tenemos ni uno y no se ha hecho nada tampoco No, en ese pues, terreno. no. ¿Cuándo damos ese salto, crees? Bueno, yo creo que vamos a tener que darlo, porque además nosotros estamos muy en la coyuntura de la economía, de que, oye, ya nació en Chile un chileno que va a vivir más de 100 años, estadísticamente. Sí, claro. ¿Qué va a pasar? No solamente con las pensiones, no solamente con la salud de esa persona, sino qué va a pasar con el ocio, que es algo que a mí me gusta mucho. Pero, ¿qué va a pasar con el chileno? ¿Vamos a jubilar a los 65 años y van a vivir 45 años más? ¿Qué vamos a hacer con la cultura? ¿Leíste Paula el libro de Yuval Poblete. Harari? ¿Ah? ¿Leíste el libro de Yuval Harari? No, he leído varios libros, varios, pero es que me preocupa, porque yo espero a vivir 100 años por lo menos. Paula Poblete. Bueno, si nos metemos en temas de vejez, ahí las mujeres tienen también una gran demanda, porque finalmente las mujeres viven más, con peores pensiones, además les toca cuidar a los viejos de los que tú estás hablando, así que ahí, o sea, si nos metemos ahí, nos vamos a un gran tema, pero no, como lo que tú decías del litio y eso, yo creo que desde el Frente Amplio al menos está a la disposición para efectivamente ser una oposición
bien ofensiva, digamos. O sea, queremos como no estar solo defendiéndonos ¿Ofensiva es propositiva en sí, ese sentido? sí, Ya. sí, yo creo que ahí va a haber harta iniciativa para poder hacerse cargo de todas las demandas que estamos viendo, así es que al menos la idea, la intención está. Estupendo. Roberto. Esta semana se votó favorablemente el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Sí. que ojalá sea un avance, pero Chile, su Estado, tiene que invertir en mayor educación técnico-científica de verdad, profundo. Tenemos mucho pregrado y muy poco magíster de calidad. O sea, Y fíjate, perdona, yo soy como estamos cerca de la Navidad, yo podría ser el viejo pascuero, soy el más viejo de todos de aquí, así que puedo. El tema educacional, hemos encarado mucho el tema de cómo se paga, clave, fundamental. Pero el sistema educacional que tenemos en Chile, Es malo. ¿ah? ¿Cómo es posible que tengamos universidades que no son universidades? ¿Algún día le van a meter la mano a eso? ¿El Parlamento podrá hacer eso? ¿Podrán desde el Frente Amplio, desde este partido decir, a ver, sinceremos, los institutos profesionales sean institutos profesionales, las universidades tienen que tener ciertas características? Hay universidades que te cobran carreras técnicas, estrictamente técnicas, con precio de carrera universitaria porque la hacen durar más por para tiempo. nada, y por etcétera. ¿Cuándo le metemos la mano a eso? Paula Poblete. A mí me consta que Giorgio, que ha estado participando en la discusión parlamentaria en este periodo, intentó hacer las acreditaciones más exigentes, tener un sistema en el fondo más reglado, pero ahí los intereses son muchos y muy transversales, así es que fue muy difícil poder regular el sistema de universidades. Quedaron igualmente autónomas y sin poder, en el fondo, el Ministerio de Educación, por ejemplo, incidir en sus mallas curriculares, etcétera. O sea, Yo Francisco Undurraga. insisto en una letanía que para nosotros es muy importante. Nosotros estamos hablando de la etapa final de la educación, a pesar de que uno se debería educar toda la vida, ¿Cierto? y no estamos hablando de la etapa inicial de la vida. La injusticia en este país no es solamente económica, y que te lo puedo aceptar y te lo puedo y compartir. La injusticia social de este país, el pecado social de este país, tiene que ver con el origen. Y el origen, la única forma de arreglarlo es los primeros 6 años de vida. Si tú a esa persona, a ese niño, le das un acceso a la sala cuna efectivamente como corresponde después, al nivel parvulario, lo nivela, y no con 18 kilómetros de distancia entre Vitacura y la Cisterna, va a tener un mundo final de término de la persona tan dispar, que no tiene que ver ni siquiera con los ingresos, porque nosotros podríamos repartir distintos los ingresos, ok, punto. Pero si la persona se educa en una comuna, en un liceo de esa comuna y en un liceo de otra comuna, su vida va a ser distinta. Y eso es lo que yo invito que nos pongamos y nos concentremos. Entiendo que el tema universitario es más rentable políticamente, porque los universitarios teóricamente votan, o la gente, evidentemente después de 18 años. Lo que tenemos que hacer con este país efectivamente es darlo vuelta y mirar el origen, y ahí poder cambiar el tema. Y en eso nosotros no nos hemos equivocado nunca. Por eso Felipe Kast plantea, y yo también lo planteo, que no nos gusta la gratuidad al 100%, porque se olvida de la solidaridad. Porque aquí estamos preocupados de la distribución a nivel de impuestos, pero es injusto que el hijo de Francisco Undurraga, futuro diputado de la Nación, con el sueldo que gane, sea subvencionado a la universidad. Lo digo así de claro, Pero yo es que no lo si tú encuentro justo. si tú pagaras una carga Paula Poblete. tributaria lo suficientemente alta, no habría ninguna injusticia. Eso es lo que ocurre en los países desarrollados a los que nosotros además miramos. Nosotros estamos en el club de la OCDE y ahí todos los países decentes tienen sistemas tributarios donde efectivamente la gente porque lo conforman personas. Está bien, No está bien, caigamos en Hugo ya. Gutiérrez aquí, por favor. Está bien. Los países desarrollados, los países que van a la vanguardia, tienen sistemas tributarios donde tú, que podría apostar que nunca has ido a un hospital público o a un consultorio Te público. equivocaste. Yo Bueno, partí mi vida en el Calvo Maquena. ok, bueno, me equivoqué. Pero en general la gente del decil más rico, que es el que todos los que estamos acá compartimos, no vamos a atendernos a la salud pública, no vamos a estudiar a la educación pública, no usamos el transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso porque en el fondo hay un sistema de salud pública para los pobres y otro para los ricos. Ya.
Lo que ocurre en los países desarrollados es que tu carga tributaria es tan alta que la salud, la educación son buenos servicios, por lo tanto todo el mundo los usa, los ricos y los pobres, porque todos están de una forma contribuyendo a esa educación. Y eso es lo que nosotros quisiéramos para nuestro país. Complementando un poco, yo... Roberto Santa Cruz. Después de escuchar, me parecería que estuviéramos hablando de fortalecer la educación pública, pero eso no está propiamente tal en el discurso de la derecha. Entonces, por un lado decimos que solucionemos el tema del origen, en todos los liceos deben ser de calidad y bueno, y eso es estatal. Pero obvio, pues, los liceos bicentenarios que lo suprimieron. Pero eso hay que darle recursos. Pero perdón, en los primer liceos lugar. bicentenarios Luego, se les dio complementando, ya que el tema tributario parece ser lo que más molesta a la derecha de este país, hay que decir algo. En el ranking OCDE, Chile, del ranking OCDE, es donde las empresas pagan menos impuestos de todos los países de la OCDE. Entonces, digamos las cosas como son. Miremos, si creemos que estamos en un mundo global, seamos de verdad mirándonos para el lado un poco, porque parece que solamente viéramos Chile como si fuera un fenómeno raro, que por suerte lo es por algunas características especiales. Pero yo diría, fortalezcamos la educación pública, cosa que la educación de origen sea muy buena y sea de calidad. Para eso yo creo que lo que ha dicho el mismo Kast de retroceder lo que logramos, que la inclusión sería un retroceso. No dijo eso Felipe Kast. ¿Y qué fue lo que dijo? Dijo Felipe Kast que no estaba de acuerdo en llegar al 100% mientras este país fuera pobre. ¿Pero estamos hablando de la ley de inclusión o estamos hablando del acceso? Y nosotros en términos de la inclusión también estábamos yendo más allá. Nosotros queríamos que en los colegios particulares hubiese una cuota de personas con... Perdón, no dijo eso, dijo y fue más allá. Dijo que sería justo, ético y moral que en los colegios particulares también hubiese personas que aunque no pudiesen pagar ese colegio pudieran acceder al mismo. Querido, nos queda 3 minutos, nos quedan 5 minutos. Y nos vamos a robar uno más, 2 minutos más para cada uno, los repartimos equitativamente con una reforma tributaria directa. Aquí, a la vena. A la vena. 2 minutos, Paula. Para decir que... Lo que tú quieras. Tanto, ¿ah? Pucha, a ver, nada, nosotros estamos tratando de organizarnos, estamos aprendiendo, le contaba a Roberto cómo nos estamos organizando con la bancada del Frente Amplio. Queremos liderar la centroizquierda ahora como oposición al gobierno de Piñera. Estamos trabajando para eso. Queremos responder a la confianza también de la gente que votó por nosotros, así es que vamos a hacer vamos a tener unas diputaciones muy presentes en los movimientos sociales, en las organizaciones vecinales. Sabemos además que finalmente la voluntad política aparece luego de la legítima presión social que se genera, así es que vamos a estar ahí también trabajando y empujando por eso y nada, pues llegamos para quedarnos, así es que en eso vamos a estar. Francisco Undurraga. Bueno, la verdad, primero agradecerle la votación que obtuvimos tanto a nivel de candidato a la presidencia de la República como en el Parlamento y particularmente en Evópolis. Nosotros no fuimos en todos los distritos, solo pudimos competir en 18 distritos, no todos en las mismas condiciones, y la verdad es que hay que tener la certeza y la seguridad que lo que nosotros estamos proponiendo, nuestras banderas de lucha, son más importantes incluso que los cargos. Y no estoy diciendo con esto que pienso que me van a dar pocos cargos como partido. Nosotros estamos aquí por banderas de inclusión, por banderas de justicia, por banderas de libertad. Nosotros estamos abriendo la cancha en la centro-derecha, tengan la seguridad que vamos a tratar y esforzarnos todos los días por ser coherentes entre nuestro discurso y nuestro accionar. Creo personalmente y creemos como partido que este es un país que vale la pena vivirlo, que es un país que vale la pena que la gente participe. Aquí hemos tenido diferencias, ustedes no han escuchado nuestras diferencias, probablemente hay más diferencias que no se han podido tocar, pero la voluntad de nosotros, de nuestros parlamentarios y de este partido que es Evópolis es construir futuro, y el futuro se construye aceptando las diferencias, no haciendo que todos seamos y pensemos igual. Viva la diversidad, viva la democracia. Muchas gracias. Bueno, Roberto Santa Cruz. Estamos en puerta de la Navidad, entonces yo creo que a todos tiene un ambiente agradable. Simplemente yo creo que todo lo que es la centro hasta la izquierda tienen que lograr acordar ciertos temas unitarios, ciertos ejes programáticos,
que permitan que la reforma avanzada en el gobierno de la nueva mayoría no decaigan. Profundizarla va a ser muy difícil con este gobierno, pero sí se puede hacer algo y no se trata de entorpecer. En los proyectos buenos van a estar, yo creo que todos los que son buenos políticos son conscientes, son de centro izquierda, pero en los que quieran retroceder en los derechos sociales construidos, yo creo que en eso no hay espacio. Dicho esto, y diciendo que hay Navidad, ya que nos vamos, les traigo un obsequio a cada uno de mis... le vamos a regalar una publicación que es del Instituto Igualdad, Pero fantástico. la revista número 5, Igualdad y Democracia se llama. Muchas gracias. Es una muy buena revista, yo leí las anteriores. Vale el la dossier pena. es de temas de género y feminismo Paula le va a profundamente. encantar especialmente. Así que muchas gracias. Gracias, Roberto. Un Gracias millón a de ti. gracias. Muchas gracias, Roberto Santa Cruz. Muchas gracias, Paula Poblete. Muchas gracias, Francisco Don Undurraga. Felipe, gracias. Y a ustedes, por supuesto, un millón de gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz Navidad. Ustedes también, feliz Navidad. Una muy buen año 2018 Igualmente. para Tendrá ustedes y que para ser. todos. Y seguiremos conversando a lo largo del 2018 con el señor diputado, con la señora secretaria general y con nuestro... ¿Tú vas a seguir en el Instituto de Igualdad? Sí, pues, ahora más que nunca. Sí. Ahora tiene competencia. Hay Ahora- mucha gente que quiere entrar. Tení, ahí, abarrarte al escritorio. Muchas De gracias aquí por no la me mueve. compañía. Que tengan un muy buen fin de semana y felices fiestas. Buenas tardes.